Comienzo a compartir. Y la parte de marco teórico. Déjenme salir primero de acá. Ok, vean. Marco teórico, voy a hacer una explicación un poco distinta a otros grupos porque no me quiero tampoco extender en el tema. Voy a trabajar los puntos más importantes. No voy a hacer redacción porque ya sí, ya la redacción de un marco teórico es diferente. No es como tan como lo hemos venido haciendo por las secciones, porque ya el marco teórico obviamente incluye investigación bibliográfica, incorporación de estas referencias, de estas fuentes y ir construyendo el contenido. Lo que quiero que les quede claro sobre todo el concepto de qué es un marco teórico. Eso es lo que más me interesa. Vean, marco teórico en términos generales es lograr hacer una exposición de las teorías que fundamentan el proyecto. Pero explicación de teoría no es poner definiciones. Eso es lo que quiero que les quede claro. El marco teórico no es diccionario, no es un chorreo de conceptos, no es un listado de definiciones, porque no es un diccionario y aunque a veces le llaman marco conceptual, no es un marco conceptual. El marco teórico lo que es que ustedes vayan construyendo los diferentes elementos que teóricamente fundamentan el proyecto. Y que la gente entonces, cuando lea el documento, suponiendo que no solamente estamos hablando de lectores, sino alguna otra persona, ya sea para su empresa, que tal vez algo no conoce el proyecto, el marco teórico le sirva como ese referente de elementos de teoría que después le van a permitir entender lo que ustedes aplican en el capítulo 4 y 5 propiamente. Y entonces en el capítulo 4 y 5 lo que ustedes apliquen ahí y los resultados que ustedes obtengan ahí son precisamente, ¿cómo se llama? Los resultados que ustedes tengan es por la aplicación de la teoría. Pero la teoría, ¿dónde la vimos? En el marco teórico, en el capítulo 2. A nivel de lo que es un proceso de investigación, que no lo tengo por acá, y voy a retomar tal vez la presentación número 1 del curso, o no sé, estaba aquí, no, era el problema, es donde está. La del problema, esto, retomando un poco esto. Dentro del modelo de investigación que ustedes estén utilizando, el marco teórico tiene una función o específica secuencial o una función de apoyo. Los procesos que son prácticos, que están muy asociados a una solución específica, lo que hace la literatura es un elemento de apoyo constante que va a generar que se vuelva también un elemento vivo. ¿A qué me llamo con elemento vivo? La primer propuesta que ustedes hagan con respecto a la primera propuesta que ustedes hagan, denme un toquecito que es que quiero ver si ya todos están adentro. Ajá. La primera propuesta que ustedes hagan del marco teórico no necesariamente va a ser la versión final, porque habrán algunos elementos que pueden variar en el proceso. Ejemplo, pusimos una sección que hable de marcos de referencia. Y entonces pusimos teoría del PEMBO. Pero durante el desarrollo del proyecto, ustedes se dieron cuenta que la naturaleza de los proyectos y otras cosas era más paraje. Hay que devolverse al marco teórico, habrá que quitar la sección que habla del PEMBO y entonces enfocarnos en los marcos ágiles. Entonces el marco teórico se vuelve un elemento vivo. ¿Cuál es el planteamiento que yo hago siempre con el marco teórico? Tratar de dejarlo lo más genérico inicialmente para que después, ya sea que los cambios sean menores y no haber dicho, mira, perdí 5 páginas que redacté tal tema, por lo mismo. El marco teórico dentro del proceso cualitativo siempre es un apoyo. En procesos más teóricos, como el que estaba trabajando María José, en algún momento el marco teórico, junto con el estado del arte, se vuelve la revisión de literatura necesaria para que la misma investigadora, en este caso, adquiera el concepto de lo que está investigando. Entonces ahí es donde la revisión del marco teórico, que está aquí en la fase 3 y aquí como elemento central, en ese caso se vuelve secuencial, porque ocupa pasar primero por el marco teórico para que el mismo investigador, porque ahí la función es que el investigador se nutra para después ya visualizar completamente el alcance del proyecto, conforme a lo que la literatura habla sobre esos temas. Pero en los otros procesos que son más de solución específica, hay un vaivén
constante con las diferentes fases del proyecto, porque en todo momento tienen que volver a revisar la literatura para saber si lo que están haciendo es correcto y no es una invento. ¿Y por qué correcto, Jay? Porque, por ejemplo, yo llego y entonces mi marco de trabajo es asociado al Xbook, Jay, y tengo que estar revisando constantemente el Xbook para ver cuáles procesos ocupo. Mi marco de trabajo se relaciona más con Kanban. Bueno, entonces tengo que revisar lo que hice Kanban para poderlo asociar. Mi marco de trabajo se va a asociar más con el Penbook. Bueno, entonces tengo que buscar el Penbook y estar asociándome porque cuando hago la solución, tengo que estar viendo de reojo el Penbook para ver qué es lo que voy incorporando, qué me recomiendo. O sea, constantemente el uso de la literatura es necesaria para ir respaldando cada elemento o fase que vas utilizando. En los otros que son más tipo cuantitativo, donde el mejor ejemplo es el experimental, por ejemplo, ya el experimental, yo busco primero teoría, que la teoría me diga cómo se propone el experimento y con eso hago mi diseño de experimento. Yo ya en el experimento no veo la teoría. O sea, yo no me puedo volver a la teoría y cambiar las condiciones del experimento porque entonces ya cambié el experimento otra vez. Entonces ya no es el mismo estudio. Ven el tema interesante. Entonces, si esa es la situación, yo ya estoy cambiando de estudio. Por eso es que la revisión teórica, en este caso, cuando es secuencial, el proceso es una fase única, nada más, porque esa fase única lo que hace es poder nutrir la creación de los diferentes diseños de elementos de la parte de investigación que voy a utilizar y ya después de ahí no puedo cambiar. Pero en el proceso cualitativo sí se puede ir variando, porque los resultados a partir de la fase 6 de recolección de datos, análisis de datos, pueden surgir cambios, porque el condición inicial que yo visualicé me genera un cambio de visión, por ejemplo. Ven, entonces ahí es donde entonces está la diferencia de la utilización del marco teórico. Conceptualmente, el marco teórico era lo que les estaba indicando acá. Conceptualmente es realmente una presentación de contenido. Entonces, ¿qué pasa? No es marco teórico hacer un glosario, no es marco teórico poner copias textuales tampoco y hacer copy paste, porque eso no son marcos teóricos. No es poner ideas por ideas, no, o sea, las ideas tienen que llevar una línea de redacción, no se pueden poner ideas sueltas. O sea, hay muchos temas que van relacionados para entender que aquí yo tengo que redactar. Pero bien, ¿cuánto se tiene que redactar? Porque ese es el otro miedo. Hay gente que cree que hacer un marco teórico es que ya todas las teorías que yo me encuentro tengo que meterlas ahí. No, Jay, vamos a ver. El tema es que el marco teórico dentro de un trabajo final de graduación se vuelve también una síntesis del contenido teórico de lo que ustedes encontraron. Vamos. Pero, muy importante, y ahí es donde viene la parte importante. La síntesis tampoco es un resumen de 2 páginas, pero tampoco un resumen de 50. O sea, vamos a ver si un trabajo tiene, no sé, 150 páginas y usted le mete 50 de marco teórico y uno se queda así. La tercera parte es marco teórico. Tampoco. ¿Cuál es el contenido o el tamaño que alguna literatura, que yo lo había leído hace tiempo y nunca la volví a encontrar, no sé por qué, pero sí lo había leído, habla que el marco teórico debería rondar entre un 10 máximo 20% del trabajo final? Obviamente, alguien dice, ¿cómo el trabajo final? Entonces, tengo que terminar primero el trabajo y después hago el marco teórico. Sí, en algunos procesos hacen eso. En este no. En este, para el seminario uno se les va a pedir un adelanto del marco teórico y durante el proceso casi dejar una versión bastante completa, aunque puede variar después en el seminario 2. Pero, vamos a ver, lo que uno normalmente establece es esto. Una tesis de maestría, de los que yo he visto en promedio, anda en promedio 130, 140 páginas ya, digamos que contenido puede andar unas 100, 110. Contenido. Ya si ustedes le meten obviamente las herramientas de apéndices, anexos, resultados y todo eso puede, no sé, ser 200 páginas, 220, pero hey, estamos hablando que muchos en apéndices y anexos. O sea, no es un tema de contenido puro. Entonces, si uno dice que un contenido puro anda entre más o menos 110, 120 páginas, un 10% es 12 páginas, un 20% 24. Término medio, 16, 17 páginas, con mucho 20. Eso puede ser un tamaño más o menos, digamos que decente para un marco teórico que está asociado también
a la redacción de la cantidad de secciones que ustedes establezcan. Y ahí viene otro detalle. Y ahí sí voy a pasar un poquito al documento práctico. Vean, si yo más o menos, siguiendo el ejemplo que hemos venido usando acá, tengo esos objetivos, tengo estos como proyectos, gestión, marcos, y estábamos hablando que el problema es, no sé, proyectos no alcanzan resultados, no puse un área específica, digamos que eran proyectos de construcción, como para poner un elemento claro. Entonces vamos a ver, el marco teórico, el paso número uno es poder estructurar marco teórico. El paso número uno, ¿qué sería? El paso número uno sería estructurar los títulos. Los títulos se estructuran de lo general a lo específico. Entonces, digamos que estamos hablando de un marco de construcción, de proyectos de construcción, estamos hablando que es construir un marco de trabajo para la empresa y supongamos que es una empresa que hace construcción, pero a su vez es una empresa del gobierno que tiene institucionalidad y entonces estamos hablando también de temas de normativas. Entonces ya estamos conjugando varios temas. Entonces ya uno dice, bueno, ¿qué sería lo más general que yo vería a nivel de mi proyecto como teoría? Bueno, lo más general es la teoría básica, ¿verdad? Gestión de proyectos. Pero uno puede ir a algo un poco más general todavía, para quitar esto. Uno podría hablar como de proyectos y la organización, algo así. Como título tipo libro, 211. Este, conceptualización de un proyecto de construcción directamente. ¿Ve? Esa podría ser uno. O sea, ¿cuál es la conceptualización general de un proyecto en construcción? Un 212, tipificación de proyectos de construcción. 213, ya hablamos bastante de lo que son proyectos de construcción. Vamos a la parte de gestión. Elementos generales de la gestión de proyectos. Términos generales de construcción. Elementos generales o teoría general de gestión de proyectos de construcción no es el PEMBO. Ténganlo claro de una vez. Las áreas de conocimiento y grupos de procesos es un modelo que el PMBOK ha desarrollado dentro del PMI basado en su cuerpo de conocimiento que se llama PMBOK, precisamente. Pero no es que todos los modelos de gestión predictiva trabajan así, porque no trabajan así. Existe un modelo que se llama el marco lógico, que es predictivo, que ese modelo no trabaja de esta manera con áreas de conocimiento. Puede ser que establezca grupos de procesos, pero no es lo mismo. Está la ISO también. La ISO no me acuerdo si está estructurado así. Está HIPIAC, por ejemplo. O sea, son marcos que surgen precisamente bajo un modelo predictivo, pero no significa que cada marco es una teoría general. No es así. ¿Qué es teoría general de gestión de proyecto? Lo que en todo proyecto hay normalmente. Roles, responsabilidades, el concepto básico, lo que es gestión, procesos o elementos procedimentales en términos generales. Eso sería lo que va en esa sección. Ahora bien, ¿qué podríamos pasar? Digamos que ya ahí dejamos la parte de proyectos y organización. Quedará sobre todo los proyectos de la construcción. O el otro podría decir, mira, yo no leo tanto organización, en ningún momento mencionó nada. Bueno, entonces, proyectos de construcción y su gestión, por ejemplo. Entonces tenemos títulos nivel 2 con títulos nivel 3. Los títulos nivel 3 son secciones que en conjunto van a poder trabajar el temática general que se propone en el nivel 2. Eso es lo que se hace acá. 2.2, marcos de referencia para gestión de proyectos en construcción. Ahora, que hay cosas que son a veces un poco lógicas. La mayoría de proyectos de construcción, más si es el gobierno, va a ir bajo un modelo predictivo, no son ágiles. Entonces, un modelo aquí sería trabajar directamente los marcos que, digamos, podría asociarse más. Uno podría hacer el PMBOK, entonces uno pone PMBOK y podrían poner sexta y séptima, y ahí me perdonarán que no les puse el otro, entonces puede poner sexta y séptima edición.
Se los hago la referencia sexta y séptima porque normalmente ahora los profesores han venido diciendo, Jay, pero está la séptima y no hablaron nada. Si bien es cierto que la séptima es un ámbito más arriba y la sexta un poco más abajo, lo importante es que tal vez hagan el conjunto completo entre lo que establece como entrega de valor, que me habla la séptima, que está enfocado en el tema de valor, con respecto a lo que la sexta instrumentaliza como procesos en búsqueda de esa entrega de valor y hacen una combinación de ambos, tal vez no tanto en la solución, pero sí en el nivel conceptual de esto. 2.2. Bueno, podrían hablar de HIPIAC, porque es un marco que tiene el CEFIA, que es una guía para gestión de proyectos, no recuerdo si diría específicamente construcción. Alguien puede decir, voy a buscar un tercero, la extensión de construcción del PMI, que esa no se actualizó y quedó como una tercera edición, creo que como el 2014, ahí por ahí anda. Entonces, ya aquí abarcamos los temas que tienen que ver con proyectos y los temas que tienen que ver con la gestión. En términos generales, ¿cuál sería otro modelo acá? Bueno, si yo tengo una gestión de proyectos, bajo proyectos que no tengo muy claro ni muy definido su enfoque, entonces yo puedo hablar marcos de referencia con enfoque predictivo y marcos de referencia con enfoque ágil. Y yo podría hablar aquí enfoques de proyectos, ágil y predictivo como enfoque en teoría general. Aquí los marcos de referencia asociados y haciendo una síntesis de marcos de referencia asociados a cada enfoque. 2.3. ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Supongamos que es como el MOP. Bueno, normativa nacional para la gestión de proyectos. 2.3.1. Este, ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Voy a ponerlo así como normativa Mideplan, pero no me acuerdo el nombre exactamente. Mideplan. Y había dicho que era el tema del MOP. Entonces también legislación vigente para el desarrollo de proyectos de construcción o de infraestructura. O sea, ustedes me entienden lo que estoy tratando de montar como ejemplo. Y esta sección podría quedar con estas dos en términos generales. ¿Por qué les digo tener cuidado con cada sección? Cada sección nivel 3 no es un párrafo. De una se los digo, eso no es un párrafo. Cada sección nivel 3 tiene que ser de 1 a 2 páginas. Por eso me preocupa mucho cuando yo veo que los tutores les dicen pongan títulos y a veces mandan su propuesta de marco teórico a nivel de títulos como con 50 títulos. Si la regla es que una sección nivel 3 al menos es de 1 o 2 páginas y se ponen a hacer 50 títulos, no sé cuándo van a terminar. ¿Cuál es la recomendación mía? De 2 a máximo 4 secciones nivel 2 y luego valorar tener de 2 a 3 subsecciones por cada nivel 2. O sea, 2 o 3 niveles 3 por cada nivel 2. No puede haber una sección nivel 2 con solo un nivel 3, porque entonces ¿para qué el título nivel 3? Se quedan con la sección nivel 2. Pero habría que ver si realmente el tema sin subtítulo es suficiente para considerarlo nivel 2. Entonces, en un modelo como este que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiplicado por más o menos máximo 2 páginas, 16 páginas. Y listo. ¿Cómo se sintetiza, por ejemplo, la legislación vigente? Un cuadro donde uno pone columna 1, 3, 4 legislaciones, columna 2, descripción principal, columna 4, puntos principales asociados a la gestión de proyectos. Punto. Esa es una síntesis de marco teórico más que suficiente, no es análisis, porque es meramente descriptivo lo que dice la norma. Ahora, ¿dónde se analiza ya la norma? En el capítulo 4 se analizará ya para ver las condiciones concretas ya en función del proyecto y problemática suya. Aquí sigue siendo una descripción. Igual pasan, ya, y la normativa Mideplan, que no me acuerdo el nombre, ya, y son varios procedimientos, o sea, es largo, no es cortito. Ya, pero para una síntesis acá lo que se ocupa es una síntesis teórica, una descripción. Entonces vean cómo ya un modelo así, que es un marco teórico más o menos, ya estableció a nivel de título, conceptualizado, esquematizado, que está esquematizado ya sea por categorías, ya que aquí hay categorías, y los elementos internos pueden ser subcategorías, esa es otra manera de construir un marco teórico, por ahí anda más o menos la idea. Entonces vea que esto ya puede llegar a unas 16 páginas, un tamaño decente de un marco teórico y tampoco exagerado.
¿Cuál es el entregable del curso? Antes de darle la palabra a Marisol. Esto, esto es lo que va en el entregable 3. Esto, que ustedes me pongan aquí los títulos y ojalá que por lo menos me agreguen entre cada uno de estos fuente uno y ya hagan una APA de una fuente para saber que por lo menos tienen fuente uno y ya ubicaron por lo menos dos fuentes, digamos, fuente 2 por cada uno. Fuente uno y fuente 2 y aquí me ponen cuál podría ser la posible fuente base con la cual van a trabajar esta sección. Eso es lo que se busca y esto ya es un avance para cuando ustedes, después de la revisión que uno les hace, ya tienen los títulos y ya saben por dónde va la redacción del marco teórico para el próximo curso. A nivel de este curso, repito, el entregable que va en el capítulo 3, digo, en el entregable 3 de la otra semana, en el marco teórico es esto, hacer una estructura de títulos y ojalá poder asociar de una vez fuentes que van a ir alimentando esta estructura para poder determinar que al menos van a ocupar 10 fuentes distintas en el marco teórico cuando ya lo desarrollen. Aquí no lo desarrollan. En este curso, eso sí, que quede claro, no se desarrolla el marco teórico. Es esto. Es hacer la estructura de títulos para poder después recibir observaciones y que la vayan mejorando y ya después comienzan a desarrollarlo pensando en el otro curso. Marisol, Profe, un par de dudas. La primera es, digamos, cuando yo desarrolle esto, se desarrolla desde la teoría, pero no lo tengo que asociar a mi trabajo de graduación. O sea, solamente como una descripción de cada tema. ok, cuando ya lo desarrolles en el otro curso, Ajá. digamos que sí hay una social proyecto, pero no analítico. Ok. Porque, como te digo, por ejemplo, normativa nacional para la gestión de proyectos. En la siguiente sección o en las siguientes dos secciones se van a valorar las normativas Mideplan y y la legislación, no, se van a describir, perdón, se van a describir la normativa Mideplan y la legislación vigente con respecto a los proyectos de construcción a los cuales el MOP debe atender cada vez que desarrolla proyectos. Entonces ahí en la redacción vos estás dando a entender que tiene relación con el proyecto, pero no lo estás describiendo, simplemente ya estás estableciendo por qué lo incluiste como teoría. ¿Ves el punto? Entonces, por ejemplo, normativa Mideplan. La normativa Mideplan consta de, de no sé cuánta cantidad de procesos, no me acuerdo ahorita, o era uno, o es una guía completa, la cual abarca el desarrollo de los proyectos, taca, 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 taca. En el caso del MOP, este se tiene que, por ser institución pública, debe acatar todos los procesos que aquí se van a señalar o que se van a describir. Entonces, después ya otra vez volvés a pasar solo Mideplan. En el caso de lo que dice la guía de plan, tiene que o hay que conceptualizar los proyectos desde la etapa de formulación para que estos puedan después ser ingresados al banco de planificación y con ello después desarrollar los procesos taca-taca y ahí viene la síntesis de lo que dice la guía. Pero es que hay como pequeñas frasecitas que van haciendo siempre esa relación para mantener al lector claro y entendido que es que no son temas que usted agregó porque se le ocurrió, sino que tiene una relación al proyecto. Ujú. Y Ujú. eso pasa lo mismo con los títulos que yo vaya eligiendo, digamos, con esa estructura, porque puede ser que ahorita yo crea, digamos que, no sé, invento, que la extensión de construcción del PMU, del PMI, perdón, es un tema importante para el desarrollo del trabajo, pero puede ser que a mitad del camino diga, "Ay, nada que ver, al final como que no me metí mucho en esto porque me di cuenta en el camino que no era tan relevante". Exactamente, en este momento usted hace un planteamiento. Ok. Cuando usted va desarrollando el proyecto, que es el punto al que voy en el otro curso, ya en el otro curso que han venido trabajando más y ubicando más cosas, entonces ustedes pueden variar un poco la estructura o decir, no, yo todavía no me voy a poner a desarrollar toda esa sección completa. Tal vez sí lo voy a ocupar. Si tengo la certeza, voy desarrollando. Si no tengo certeza y no lo voy a ocupar, entonces mejor cámbielo a un enfoque más genérico. 221 marcos de referencia ágiles en construcción. 222 marcos de referencia predictivos en construcción. Y entonces hace como una sinopsis de los diferentes marcos que pueden haber y cuando usted en el análisis de resultados ya sí determina cuál es su marco base o de dónde va a obtener las prácticas, entonces ahí se devuelve al marco teórico y desarrolla únicamente ya con profundidad los que sí va a ocupar. Ok, gracias. Ujú, con gusto. ¿Duda, consulta? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente con el marco teórico? Ok, como ven, se cumple lo que les dije acá. No es diccionario, no es glosario, no son copias textuales, nada de eso. Entonces, el marco teórico, que las preguntas de Marisol terminan de afirmar lo que yo les estaba diciendo, permite entonces demostrar que la idea de muchas bases, en mucho del tema, es poder después
que el marco teórico se vuelva como un documento o una parte viva del proceso que les permita realmente anticipar o adaptarse a lo que propiamente el proyecto va a presentar. Entonces, ahí es donde viene el tema. ¿Cuál es la utilidad del marco teórico? Dos puntos de vista. Para ustedes como investigadores, para que realmente investiguen y se nutran y tengan conocimiento y tengan entonces pues, después criterios. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta que Fabio a veces hace en las presentaciones y también fue porque yo en algún momento se la hacía a los estudiantes y era, escogen el PEMBOK. ¿Por qué ustedes escogen el PEMBOK para poder usar como marco de gestión base? ¿Cuál sería un razonamiento que me dice? ¿Cuál sería un razonamiento que ustedes me digan? Es que yo voy a usar el PEMBOK por este razonamiento. ¿Qué sería una cosa que me dice? Yo, yo creo que por el estilo, si el estilo de los proyectos que usted tiene es predictivo, el PMBOK le sirve. Ok, esa es una, pero voy a la pregunta que Fabio y a veces yo hago. ¿Y por qué entonces no te sirve ISO? ¿Por qué no te sirve GPA que también es predictivo? Porque si usted me dice que es predictivo, hay otros que son predictivos, porque los otros no te sirven. Bueno, yo creo que el más conocido es el PMBOK. Tal vez por eso lo hubiera, Y conocido pero el lado sí, americano, si estuviera en China, hay otros. Entonces, ajá. ¿ves el punto de los razonamientos? A eso es lo que voy. Cuando ustedes definen que yo use el PEM, por ejemplo, en mi organización, que no sea solamente, es porque es predictivo y esto fue lo que me enseñaron en la maestría, no. Yo uso el PEMBOK o lo usé en la solución porque estos y estos elementos de la empresa, el PEMBOK me los desarrolla de mejor manera, así, así, así. Me incorpora más elementos de herramientas como estas. Me permite hacer cálculos de indicadores como estos que yo los ocupo. O sea, criterios concretos y específicos que se nutrieron porque ustedes entendieron lo que estaban leyendo como teoría y que posteriormente, cuando comenzaron a hacer el desarrollo de la solución a partir del análisis, establecieron puntos concretos que hace que sean diferenciadores para que ustedes puedan tomar una decisión. Esa es la diferencia entre una respuesta de a partir de un análisis y una respuesta que simplemente nace de algo que estoy tomando como si fuera ya una razón de ser. Predictivo, Pembo, eso está mal. Entonces, yo sé que tal vez eso suena un poco cruel ahorita porque van a decir, pero la mayoría de lo que yo entendí fue eso. Bueno, entonces lo llevo al tema de que para el TFG lo interioricen todavía más. Y la respuesta que vos me das, Natalie, no está mal. O sea, es una respuesta que uno respondería inmediatamente, bajo lo que tiene de conocimiento. Pero me sirve para poderles dar a entender qué es lo que uno busca después con esto. Y mucho nace de tener un buen marco teórico y haber leído, haber sintetizado, haber parafraseado, que aquí es donde viene la explicación del APA, del parafraseo y demás, dónde tiene utilidad. Porque entonces este conocimiento les permite tener criterios para dar mejores respuestas en función de preguntas que van a surgir y que también el documento quede escrito esos criterios. ¿Ven la importancia? Y te los voy a decir muy abiertamente. Hay profesores que dicen, no, es que el marco teórico no es importante. No, yo sí considero que es importante. Lo que también sí considero es que no vayan a hacer una Biblia de marco teórico. Ni yo como lector me voy a leer 50 páginas de marco teórico, jamás. O sea, yo ya veo un marco teórico, 50 páginas, lo primero que les marco es sintetice marco teórico. Veo la estructura, veo más o menos temas, pero leer 50 páginas de marco teórico, perdón, pero no es para un TFG. O sea, ya eso es como haber metido, no sé, para mí relleno. O sea, ya se vuelve relleno. Las cosas hay que hacerlas como tienen que ser, esbeltas, lo necesario, propiamente lo necesario, para poder hacer que, digamos, que cumpla con su función. Esa es parte de lo que es el marco teórico. Entonces, esa es la función para ustedes. La otra función del marco teórico es para quien va a leer el documento. Porque entonces, quien lee el documento va a poder entender algunos conceptos que ustedes agregaron.
va a poder entender elementos que ustedes consideran dentro del análisis. Entonces, esa es la utilidad del marco teórico en ambos temas. Aquí hay autores como este, que lo tomé de ese libro de Blate 2014, que lo adapta del 2010 de la versión 4 o 5 Hernández Sampieri. Ponen un montón más de cosas, pero veamos desde el punto de vista práctico. Para ustedes es fundamentación, fundamentaciones para que tengan criterios con qué responder. ¿Cuáles son los pasos para marco teórico? Bueno, en temas de síntesis, para no hacerla muy larga, porque ese es el tema, no hacerlo muy complicado, es uno, hacer primero una estructura, visualizar las categorías y yo ya comienzo con una estructura. Dos, como ya tengo estructura y tengo categorías, adivinen qué puedo hacer. Puedo aplicar, y lo tengo más abajito, lo que se llama un método de búsqueda. ¿Qué es un método de búsqueda? Yo ya tengo categorías, son mis palabras claves. Yo ya tengo más o menos la estructura de marco teórico, ya sé qué es lo que tengo que ir a buscar. Bueno, ¿se acuerdan que yo en la primera clase les hablé de algunos repositorios como por ejemplo Google Académico y les hablé de las bases de datos del TEC suscritas? Bueno, entonces ya me voy a esas bases, utilizo las categorías como elementos para búsqueda de información. Hay otras que no ocupan, porque por ejemplo, si yo me voy a buscar lo de Mideplan, ya yo me voy a la página web de Mideplan, ahí están las guías, porque aquí están. Entonces yo me voy al Ministerio de Planificación y ahí busco las guías, yo ya sé que ahí está la información, obviamente, esa es la fuente principal. Pero para otros, yo me puedo venir a, ¿cómo se llama? Yo me puedo venir a la parte de Google Académico y con las categorías comienzo a buscar información. ¿Qué pone uno? Primero pone lo que uno llama las palabras claves que denominan, eso se denominan, ay, ¿cómo era que se denominaba eso? Ay, eso tiene un nombre, se me olvidó. Es como lo que guían la búsqueda. Entonces, hay formas que algunos se pueden usar, como con comillas, para hacer búsquedas concretas. Cada uno de los buscadores tiene su configuración, digamos, de algunos elementos o trucos para buscar cosas. Lo más normal es inicialmente con las palabras. Entonces uno pone, por ejemplo, gestión, proyectos, construcción. Por ejemplo, esa puede ser una palabra compuesta por tres palabras claves: gestión, proyectos, construcción. Yo le pongo un filtro para que sean de los de menos de 5 años y aquí ya me comienzan a salir revistas y otras cosas. Ya obviamente que toca la lectura. Yo creo que este proceso ya se los había explicado, ¿verdad? Normalmente uno lo que hace es primero leo el título. Si el título me sirve, lo abro, sobre todo en revistas o tesis. Entonces no sé si será una tesis, yo creo que es una tesis. Segundo, me leo el abstract, el resumen, español, inglés, en lo que esté. Si aún así, a partir de esto, me parece que es interesante en tesis o en artículos, voy a leer en el flip, por ejemplo, en este caso, que lo podría leer así, vamos a ver cuánto dura en cargar. Ves que ahí está, esto es una de posgrado, especialización en gerencia de la seguridad, universidad esa. Me busco la parte de la tabla de contenido y me voy a la parte metodológica. En la parte metodológica reviso qué propuso como método. Eso puede tomar tal vez máximo 5 minutos, 2 minutos, 5 minutos, así rápido. Listo, me interesó. Ok, me devuelvo, la descargo y busco si esto tiene alguna asociación o como gestores bibliográficos que aparecen aquí en Notes, Google, Mendeley, ya sea que los estén usando o no, o ver si él mismo me permite bajar ¿cómo se llama? Una cita, no citación, una referencia como tal, ¿ven? Y entonces con eso yo voy haciendo mi banco. Esa referencia, obviamente, la puedo pasar a Zotero para irlo ya almacenando. Eso sí, esto que lo bajé, mi recomendación, siendo ordenado, es, yo tengo mi carpeta TFG, tengo una carpeta que se llama fuentes y ahí lo que pongo es por categorías. Entonces, yo puedo hacer una carpeta nueva que se llame fuentes, sobre eso, otra carpeta que, por ejemplo, se llame
proyectos, construcción. Entonces, toda fuente que tiene que ver sobre proyectos de construcción, la meto ahí, lo cual a su vez puede estar asociado a estos títulos. Y con eso yo voy ubicando fuentes por título. Y la misma fuente me puede servir para varios títulos, sí, pero no que sea la única para toda la sección 2.1, ¿verdad? De ahí sí estamos mal. Ahí sí estaríamos mal porque hay gente que a veces encuentra una fuente y quiere usarlo para todo el marco teórico ya y termina siendo la fuente, y no. Eso nada más para que lo tenga. Entonces, uno puede usar una fuente para varios títulos, sí. Y esa sería la manera más ordenada de bajar información. Ahora sí, una vez que yo hago este proceso de búsqueda de información, obviamente van a tener tal vez muchos archivos guardados. Viene un segundo proceso que es como un colador. Y ahora sí, con más calma, porque yo ya bajé rápidamente las fuentes. ¿Por qué? Porque el tema es este. El tema no es quedarse aquí a leer 100 páginas de una vez. Porque de ahí, cosa más aburrida no puede haber que estar leyéndose casi una tesis completa para después decir, no, no me sirvió, no, no. Búsquedas rápidas para bajar la mayor cantidad de información. Ya se descargó, ahora sí. No tengo ya conexión a red, pero tengo que descargar los archivos. Comienzo a leer uno por uno. Y ahí sí determino cuáles me sirven y cuáles no. ¿Qué es lo que dentro de un proceso como este que se llama Prisma es hacer los procesos de eliminación? Hasta que finalmente le queda la base de archivos o fuentes que son los que realmente van a utilizar. Ese es un proceso ordenado que muy rápidamente les ayuda a descartar posibles fuentes de información. ¿Qué sigue después? Ya con esa fuente comienzo a crear o utilizar algunos elementos de redacción o de síntesis, como una ficha, como un cuadro de seguimiento, cuáles son los puntos importantes, ¿para qué? Para yo tener claro cuáles páginas son las que más me sirven de cada fuente y con eso ya comenzar a redactar el marco teórico. Todo se llama planificación. ¿Cuál es la fase más importante de un proyecto? Planificación. Es lo mismo. Aquí es planificar para después, cuando ya vamos a la parte de ejecución, que es redactar, sea más sencillo. Y esa es la otra parte de cómo se trabaja un marco teórico de manera más práctica, sin necesidad de pasarme por todos estos pasos, porque estos son pasos que yo saqué de un libro que son largos. Yo creo que ya más para el otro año voy cambiando un poco estas láminas para hacerlo más en función de ponerles esos pasos concretos, que son pasos más sencillos de entender. Pero aquí se les da algunas técnicas sobre lo que pueden utilizar, de dónde buscar información, qué pasos se realizan para esa búsqueda, el método Prisma. Ven, pero en términos generales es eso que les acabo de mencionar. ¿Dudas, consultas con el marco teórico? ¿Dudas, consultas con el marco teórico? No, profe, todo, creo que Claro, al hay momento que hasta que empiecen a trabajarlo, redactar. hay que trabajarlo exactamente. Bueno, si estamos claros, entonces vamos a salir de acá. Paro esto.